casa en su sonido constante con su máquina de escribir, que más parecía el eco de la lluvia que a ella tanto le gustaba. Se conocían de niños, fueron creciendo, alta, linda, grande, con ojos adormecidos y cuello esbelto, la esperó hasta que llegó el día que le pidió que se casara con él. Desde entonces no dejaba de cuidarlo como se cuida un niño mientras puede aprender a escribir. Ella, con su magia femenina, inducía el viento, a la brisa, para hacer realidad que salieran las palabras mientras él gozaba. Si no fuera por ella, no hubiera realizado su sueño de ser escritor. Ella, que se hacía cargo de las cuentas y de los asuntos de la vida cotidiana. Cuando no tenían dinero, se fiaba en la carnicería, en la pescadería o en la frutería del barrio. Cuando tenía, lo administraba bien. Su alma se fundió con él, con su parte femenina que acasacaba en sus palabras para escribir de ellas, mujeres. Tardes de tertulia y conversaciones de risa y miradas de esos ojos castaños llenos de vida. Y así, sin darse cuenta, lo fue puliendo. Lo hizo ser organizado dentro de su desorden. Ella le dio la paz que necesitaba, siendo cómplice en el oficio de escritor, antes de tener para comer. Era la primera en leer las obras, que pacientemente esperaba en silenciosos pasos, que se le deslizaba quitando y colocando lo que veía innecesario a su alrededor, sin apenas darse cuenta. Cuando él intentaba meterse en su terreno de cuentas y menesteres domésticos, ella fruncía el ceño y como una madre le regaña al hijo, le decía: no fastidies, tú lo único que tú debes hacer es escribir. Y así se daba por terminada la conversación, mientras sonreía moviendo la cabeza. Lo dio todo por él. Esta mañana se sentó en su escritorio cerca de la cocina, tecleó su máquina de escribir, mientras Mercedes le colocaba la taza de café, dándole un beso en la frente. Él escribía su última frase. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6. Se derrumbó de bruces en la cocina. Amalia Cobral. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. La noche fue mala, le dolía la cabeza, tenía un sabor amargo, no había pegado ojos en todas esas horas, perseguido por sueños extraños que le afectaban desde siempre. Eran árboles de pesos ramas que se enroscaban como serpientes en su cuerpo hasta ahogarlo sin poder defenderse. Su madre, mujer experimentada en ese tema de los sueños, nunca pudo darle una respuesta certera. Quizás su amor de madre no le dejaba ver los verdaderos sucesos que pronto llegarían para desgracia de la familia Nazar. Santiago se puso su ropa color caqui, sus botas de montar, se miró al espejo y después de peinar sus negros y rizados cabellos con la mano, notó la falta de un pañuelo en el cuello para armonizar con su camisa beige. Salió hacia las caballerizas a recoger su yegua blanca. La encontró lista para el paseo matutino. El animal estaba inquieto, sacudía la cabeza de arriba abajo mientras el amo la sujetaba por las riendas, susurrándole palabras cariñosas y acariciándole el cuello mientras le dio unas palmaditas, la montó. Los cascos de la bestia contra el empedrado rompieron la tranquilidad de la hacienda envuelta por el silencio del amanecer, y saliendo por las puertas abiertas del establo, sintió un extraño escalofrío. Al iniciar el camino que lo llevaba a las cuevas frente al mar, la espesa niebla de un gris profundo y el aire húmedo le impedían ver con claridad el hermoso paisaje que rodeaba la zona tan conocida por él. Los árboles del bosque se transformaron en figuras fantasmales.
teniendo la sensación de penetrar en la profundidad de sus sueños, aquella pesadilla que lo acompañaban desde la niñez y sintió miedo. A la yegua blanca le costaba avanzar y cambió sus andares por pasos cautelosos y medidos. Pronto llegaría al encuentro de Nadine. Se amaban desde pequeños. Él, con tan solo 6 años, la vio nacer en la cocina de su casa escondido detrás de unas bolsas de arroz. Luego llegó los juegos infantiles, pero en la pubertad los separaron. Fue en esa época que las cuevas frente al mar pasaron a ser el refugio de los enamorados. Él le enseñó a escribir, a leer, a sonreír y a amar. Ella era feliz con los encuentros furtivos. Estaba casado con una mujer equivocada, por conveniencia. Cuando pisó la arena húmeda y la brisa del mar mojó su rostro, presintió la tragedia. Silbó 3 veces como siempre, pero nadie respondió. Su corazón se aceleró, escuchó los disparos, retrocedió y como pudo montó. Inició el regreso abrazado al cuello de la yegua blanca que se iba manchando de rojo. Llegó a la casa cuando el sol despejó la niebla y los árboles estaban verdes. Después entró en su casa por la puerta trasera que estaba abierta desde las 6 y se derrumbó de bruces en la cocina. Gracias. Hola. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Tenía preparado su yegua en el patio de la casa, con todo lo necesario para pasar la jornada cazando del monte. Solo le faltaba terminar de limpiar la escopeta y calzarse la bota de montería. Bajó a galope lento por la calle ancha que llegaba a la plaza. Aquella mañana de febrero aún no clareaba el día, y el cielo permanecía oscuro con reflejos rojizos, que parecía presagiar con el futuro. Santiago se quedó quieto mirando el horizonte. Tal vez aquel día no era el más adecuado para salir de casa, pero una inquietud le hizo seguir su camino, aquella oscura mañana de febrero. Avanzaba el día y el monte seguía sumido en oscuridad y silencio, un profundo silencio. Su yegua alzó las patas. Una sombra había cruzado entre los árboles. Será un ciervo, quiso creer Santiago. Espoleó al animal y buscó la casa entre los matorrales. Cuando estuvo en un claro, la vio, entre la niebla espesa que se había levantado. Era una extraña mujer, con largos cabellos negros y un vestido de color del musgo que, ciñendo su esbelto cuerpo, arrastraba entre la hierba. Estaba inmóvil, esperando. Cuando estuvo frente a ella desde lo alto de su montura, la miró. Tenía la piel muy blanca, como si el sol nunca se hubiera posado en ella, y los ojos eran de un verde tan intenso que mirándola parecía ver su alma reflejándose en ella. Era tan hermosa como su nieto. Él intentó preguntarle por su presencia, pero ella corrió hasta ocultarse en la espesura. Santiago desmontó y fue tras ella. La niebla era cada vez más densa, pero su figura unificaba a los lejos. La perseguía apartando las ramas, desesperado, una angustia para él desconocida. En su ansia no dio tiempo a ver el tronco que tragó en su pecho su afilado escape. Inmóvil, tendido en el suelo, mientras su sangre manaba, la vio acercarse. Se arrodilló ante él y lo besó en los labios, un beso helado con sabor a muerte. Santiago la vio desaparecer, solo pensaba que deseaba ardientemente tenerla en sus brazos. La niebla y la oscuridad se fumaron al mismo tiempo que la mujer. El cielo se iluminó con los rayos del tibio sol. Todos en la casa se inquietaron cuando vieron llegar a la yegua sin su jinete. Cuando se disponían a salir a buscarlo, Santiago entró en su casa por la puerta trasera que estaba abierta desde las 6 y se derrumbó de bruces en la cocina. Buenas noches. Les presento a mi amiga Ángeles, que va a leer. Mi compañera Adela Molina. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Había dormido mal, llevaba unos días un poco alterado con la situación con quien había sido su pareja los últimos 2 años, Carlos Cella.
Hacía unos meses, Santiago conoció a otra persona, Diego, de la que no pudo evitar enamorarse perdidamente, y este le correspondía. Entonces terminó su relación con Carlos, sin decirle el verdadero motivo para no hacerle más daño. Pero este no lo aceptaba y buscaba cualquier excusa para verle con la esperanza de recuperarlo. Esa mañana se había citado con Diego muy temprano. Iban a pasar el día a otra ciudad cercana. Poco podían imaginar la tragedia que se avecinaba. La noche antes, Carlos asistió a una fiesta, donde había bastantes amigos y conocidos. Pensaba irse pronto a casa, porque no se encontraba con muchos ánimos. Bebió un par de copas y ya pensaba marcharse, cuando un grupo paró a saludarle y charlar un rato. A mitad de la conversación, una frase, la que como un dardo se le clavó en lo más hondo. Desde que sale con Diego no hay quien vea a Santiago. Todo a su alrededor por unos momentos dejó de existir. Era por eso, está con otro. ¿Cómo no me di cuenta? Todos lo sabían. Se fue a la barra y pidió otra copa. Siguió bebiendo. Y en cada risa, en cada mirada de las personas que allí había, él imaginaba la burla y la humillación. Se fue llenando de ira y rabia. El alcohol le nublaba aún más la mente. Se fue a casa y en un arrebato cogió su pistola y una botella de ron. Salió, era tarde, y deambuló por las calles envenenándose cada vez más, hasta llegar al jardín frente a la casa de Santiago. Allí se derrumbó, inmerso en llanto, con los nudillos ensangrentados de los golpes que dio a las paredes. Vio llegar un coche que paraba en la puerta. Era Diego. Y cómo Santiago salía detrás de su casa con una sonrisa de alegría y felicidad que no pudo soportar. Quería borrársela. Sacó la pistola y se dirigió hacia ellos. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué? Tuve que enterarme en una fiesta, todos lo sabían. Durante unos segundos de incertidumbre, apuntó a los dos alternativamente, mientras ellos intentaban convencerle y ponerse a salvo. Disparó hacia Diego en el mismo instante en que Santiago se adelantaba, y fue él quien recibió el mortal impacto. Carlos se derrumbó y Diego le cayó encima para quitarle el arma. Santiago, moribundo, aún fue capaz de dirigirse a la parte posterior, sujetándose con las paredes en las que iba dejando el rastro de su sangre. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de luces en la cocina. El último amanecer. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. En realidad no sabía lo que le iba a deparar el día. En aquellos instantes, la llegada del clérigo no le ponía nervioso, así que pensó hacer el ritual de cada amanecer. Antes que nada, ver en la alborada. Todos pensaban que estaba loco por levantarse a esas horas, pero él necesitaba ver la llegada del día. Se producía dentro de él un mundo lleno de esperanza. Nadie podía entender lo que le decía la naturaleza dentro de todo su ser, con ver el horizonte a sus pies. Él sabía la importancia de un hecho tan insignificante, lo que lo llenaba para afrontar los días de soledad. Desde que su esposa falleció y sus hijos fueron marchándose, Santiago necesitaba ese momento del día. No es que se quejase, es que era su forma de enfrentar los días. Así era la vida, de monótona, para poder seguir viviendo. Daba valor a las cosas más pequeñitas. Por eso no había persona o hecho que pudiese ponerlo nervioso ya en la vida. A pesar de sus 70 años, se sentía conservándose con la planta de un caballero, alto y con ojos color miel, siempre bien vestido, informal, con sus camisas de cuadro y sus pantalones de pana marrón. El pelo, que aún conservaba, era casi blanco y siempre con un corte impecable, bien parecido. Su rostro complaciente dejaba sentir confianza en su mirada limpia y serena al mismo tiempo. Ya lo tenía todo pensado, el recibimiento y todo lo que quería decir. Estaba lleno de luz del amanecer, con esa alegría que había tomado del alba. Se dispuso a desayunar para tomar aún más energía. La última vez que estuvo el clérigo fue cuando falleció su amada esposa, y ahora sería muy diferente. Él sabía muy bien de lo que era capaz aquel hombre. Cuando lo vio aparecer con una caja de bombones tan amable, no llegó a imaginar lo malvado que llegaría a ser una persona de su posesión. Tomó uno de los bombones que le trajo, sin saber que estaban envenenados.
dándole las gracias amablemente. Él sabía muy bien que tenía que tener la boca callada y quiso seguirle el juego. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina. Mira, os presento a Loli Pérez. Pérez. Loli Pérez. Loli Corras. Voy a leer yo primero. A ver. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Había tenido una noche tremenda porque padecía de un insomnio preocupante. Entre sus velas se le había metido en la cabeza la idea de disfrutar de una mujer virgen antes de morir. Así es que se dedicó a comentarlo con todos sus amigos o conocidos. Lo explicó incluso con una madame que le había procurado muchos placeres cuando era bastante más joven. ¿Pero qué quieres probar a tus años?, le contestaron sus amigos. A mi edad no se puede esperar a mañana. Quizás el día siguiente no llegue nunca. La que más interés puso en la búsqueda fue la madame, que le debía ciertos favores. Se puso su mameluco de lienzo blanco para estar en casa y se sentó a esperar noticias. Cogió un libro de obras clásicas de los muchos que tenía y se dispuso a esperar con paciencia. A media tarde llamó a su amiga para decirle que tenía lo que él necesitaba. Era una niña que precisaba trabajar porque su hermano la obligaba, ya que estaban muy apurados. Se arregló como si fuera a casarse, se perfumó incluso. Quería tener un encuentro que le dejara buen recuerdo. Y se fue andando en busca de la niña que lo haría feliz, aunque fuera por un rato. Ah, sabe, pensamientos, porque eso es lo que duró, un rato. No pudo consumar y en vista del caso no pagó. Se fue cabizbajo para su casa, cuando de una sombra salió un hombre que le asestó un tremendo golpe en la cabeza. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Se preparó un café bien cargado y encendió un cigarrillo. Había sido una noche en blanco, de esas en que los ojos se niegan a cerrarse y la mente es como un remolino volteando una y otra vez el mismo sentimiento. Bayardo San Román se había casado el día anterior con Ángela Vicario. Ellos lo abordaron así. Ambos se casarían con muchachas de poca fortuna para mantener las apariencias en aquel pueblo decadente. Santiago aún ignoraba que Bayardo se había arrepentido la misma noche de bodas y había devuelto a Ángela a casa de su madre. Aplastó la colilla destrozándola con la punta del zapato y dio un sorbo al café ya frío, que le supo muy amargo. Escribió una carta a Bayardo, donde le pedía y le daba explicaciones a la vez, donde le reiteraba sus sentimientos, sus miedos, sus dudas, donde le rogaba que abandonase a Ángela. La leyó varias veces y haciéndole una bola la lanzó sobre las brasas que agonizaban en la chimenea. El papel se encogió, endureció y desapareció en una llamarada efímera. En ese momento tuvo un mal augurio, pero sacudiendo la cabeza lo descartó. Decidió salir a caminar un rato para cansar las piernas y calmar los ánimos. Aún titilaban las últimas estrellas y la luna blanquecina colgaba del cielo mostrando una sonrisa vertical. Hacía fresco. Se levantó la solapa y cogiendo ligeramente los hombros aligeró el espacio. Aspiró el olor de las almendras amargas que impregnaba el aire. Al día siguiente se marcharía de aquel pueblo decadente, donde no pudiera ver la casa de la colina ni los ojos traicioneros de Bayardo San Román. Paseó por las calles desiertas, llegó a la colina donde estaba la casa de los recién casados. Levantó la vista hasta el balcón del dormitorio. Bajo la luz tenue oscilaba una sombra. Se agachó y cogió un guijarro para tirarlo contra el cristal, pero se detuvo al ver la sombra agitándose en el dormitorio. Apretó el guijarro dentro del puño y sintió cómo las aristas ásperas le herían la línea de la vida.
Lo sintió contra el suelo, lo tiró contra el suelo y rebotó varias veces sobre el pavimento. Santiago Nazar se alejó por la vereda cabizbajo, pateando el guijarro y con las manos metidas en los bolsillos. En las casas del pueblo empezaban a brillar las primeras luces cuando llegó junto al río y se sentó bajo el castaño centenario, donde solían quedar en secreto. Encendió el cigarrillo y escuchó el silbido de Bayardo y San Román. Hablaron de hombre a hombre y se abrazaron largamente. Bayardo le contó sin entrar en detalles que había inventado una renuncia para deshacer su matrimonio sin levantar sospechas y podrían ir juntos en cuanto Santiago Nazar se despidiera de su madre. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6 de la mañana y se derrumbó de luces en la cocina. Hola, buenas noches. Les presento a mi compañero Manolo Cerón. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, con un terrible y sonoro dolor de todas sus entrañas que parecía abocarse en el mismísimo infierno. Buscando el remedio que para este aje le habían acreditado sus empresas, se tomó un vaso casi lleno de agua en el que limpió 2 cucharaditas de bicarbonato cálcico con unas gotas de limón, de base antiácido que combate las patologías. Maldito el hartazgo de cenar que se dio y se recriminó, dedicándose con crueldad toda clase de epítetos ante este espeso de jabón, aunque fue inútil tanta parafernalia y verdad. Barruntó una sombra huyendo por el pasillo hacia el fondo de la casa. En su estado no hizo caso de esta sensación. Al poco sonó estridente el teléfono. Hizo aló y alguien le adelantó su sentencia. Morirás por el entero esta noche. Esto era imposible, eran las 7:59 y allí estaba. Se entró y airado. Salió a la puerta principal. Un roce de agua y la media asustado. De pronto empezó a temblar. Sintió náusea. Sintió un odio al aire y estaba maldito ser que antes venenado. Después entró en su casa, después de la trasera, estaba abierto la puerta y se derrumbó de lucha de la vecina. El compromiso. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Ese día había quedado con sus amigos para ir a la playa que estaba a 250 kilómetros. Él estaba sentenciado desde que su compromiso con Margarita Sánchez, la hermana menor de 6 hermanos, se rompiera. Él insistió mucho a ella para que fuera su novia, le dijo que era el amor de su vida, hizo todo lo que pudo para que ella creyera que así era. Cuando se les veía juntos parecían una pareja que se amaba. Los preparativos de la boda iban a buen ritmo. Las dos familias estaban contentas con el compromiso. A Margarita no le gustó mucho cuando Santiago le dijo que se iba por una semana de trabajo a Inglaterra, pues quedaba un mes para que la boda se celebrara. Además le encontraba un poco distraído. Cuando ella le preguntó, ¿qué te pasa?, él respondió que era por la inquietud de que todo saliera bien para la boda. Había rumores sobre su virilidad y esto le preocupaba. La novia hacía oídos sordos, que haría Santiago. Las despedidas de solteros se hicieron por separado. La de Santiago se realizó en una discoteca. Asistieron los hermanos de Margarita, amigos y algunos compañeros de trabajo. Había buen ambiente, risas, bromas y mucho alcohol. Santiago salió a fumar un cigarro. Después de un rato a su cuñado Mario le pareció raro que tardara mucho. Él también salió. Había bastante gente fuera fumando. Vi a Santiago acompañado de un compañero de trabajo, Juan. Parecía que discutían. Él medio se escondió entre la gente y no les quitaba ojo.
les escuchaba. Juan se puso a llorar y le dijo a Santiago que no se casa, que los dos se quieren, que es una tontería hacer lo que hacen. Intentaba besarlo y Santiago lo empujó y le dijo que estaba loco. Santiago se giró para entrar en la discoteca, pero Mario está ahí y le dio un puñetazo. Entró en la discoteca para salir con sus hermanos y se fueron. La boda no se llevó a cabo, pero en el pueblo saben que Santiago está sentenciado. Además, él ha decidido no esconder su homosexualidad. Él está vigilado por la familia Sánchez para cobrarse la ofensa. Margarita apenas sale, lo está pasando muy mal. Por eso esa mañana, cuando Mario vio que Santiago se iba de paseo y estaba solo, no dudó en acercarse y darle un par de puñaladas en el pecho. Santiago después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina. Bueno, yo... Muy bien. Bueno, y continuando con esta noche en blanco, yo me voy a poner por acá por este ladito para no tener que movilizar esto, ¿vale? Para que las lecturas puedan continuar. No sé si de aquí me pueden ver un poquito, pero en realidad lo que me importa es que me escuchen y sobre todo que me sientan. Seguimos entonces en esta noche en blanco compartiendo palabras, textos, poesías, y yo voy a cantar esta canción de mi autoría. Pudiera parecer un boceto inacabado, una obra inconclusa sin llegarse a definir, un puente por hacer, un plano aún no dibujado, y sin embargo fue tan claro para mí, un amor que llegó abriendo puertas y ventanas y se instaló triunfante en mi alma y en mi piel, y ahora sé que se aleja caminando de puntillas y sin llegar a ser, para mí fue un sueño que escapó rompiendo el hilo, llevándose consigo su belleza, mas no habrá melancolía ni vacío, pues aquí no hay lugar para tristeza, tan solo resplandores, gratitudes, batir de alas, risas y tibiezas, sin pesares, sin ruidos ni lamentos, despedida sutil, lo dulce queda. Te pensé en las callejuelas de Marruecos, y mientras cruzaba el Sena allá en París, te sentí en la algarabía de las Ramblas y caminando sola por Madrid. Y esta ciudad que está repleta de recuerdos, son muchos los lugares que hoy aún me hablan de ti. Y aunque sé que esta historia al final no llegó a nada, hoy no pude evitar pensar en ti, pensar en ti. Amor tan luminoso que en el tiempo y el amor con otro rostro te apagaron, más pudo el silencio, tu silencio, y hoy te siento más ajeno y más lejano.
maravillas te anunciarán, pero cada vez menos, y otra será la razón de mi alegría. Cuando la lluvia golpee los cristales, o sentada en silencio frente al mar, en los andares de mi vida errante, un día descubriré que ya no estás. Y esta ciudad que está repleta de recuerdos, son muchos los lugares que hoy aún hablan de ti. Y aunque sé que esta historia al final no llegó a nada, hoy no puedo evitar pensar en ti. Y esta ciudad que está preñada de recuerdos, son muchos los espacios que hoy aún me hablan de ti. Y en este laberinto, este amor se irá perdiendo, aunque de vez en cuando pienso en ti. Muchísimas gracias y continuamos entonces compartiendo con las lecturas que aún están pendientes. Mi compañera María Subiri, gran escritora y sobre todo tiene una voz preciosa. Buenas noches. Ella es la compañera Maruja Quesada. El anónimo. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Sus ojos recorrían las hojas rígidas, amarillentas, con caracteres alargados y elegantes en tinta roja y negra. El nombre de la publicación destacada en gruesos trazos góticos, Diario Comercial Marítimo de Barcelona. Santiago dejó el periódico sobre la mesa de roble, atestada de documentos de transacciones financieras. Volvió a leer el anónimo recibido, comunicándole una amenaza de muerte. Acarició las borlas de su jubón de terciopelo carmesí y pensó: debe ser un perturbado del muelle. Los ventanales estaban abiertos a un cielo encapotado y plomizo. En la lejanía, tras los tejados de las casas, se veía el mar rizado, y en las curvas de las olas se recortaban siluetas de carabelas, corbetas y barcos mercantes. Las gaviotas se pasaban en los muelles repletos de mercancía y desperdicio. Él asomó a la ventana. Junto al mercado había una vieja casa de madera con un nombre grabado: Imprenta Hermanos Nazar. Bajo el tablón, un hombre barrigudo y calvo, con su delantal empapado de tinta, charlaba con dos damas tocadas. Santiago lo recordó cuando era niño, agarrado a las medias de su padre, jugueteando entre las complicadas armatoste de la imprenta. También el abuelo Nazar, ya entrado en años, inclinado sobre la mesa. ¿Cuántos años hacía que el periódico existía en Barcelona? Ya en tiempo de egipcios y fenicios, un antepasado suyo desarrollaría antiquísimos papiros informando todas las noticias importantes de la ciudad. En la época romana, los largos rollos vegetales servirían para escribirla en latín. Más tarde, en la Edad Media, la cultura quedaría encerrada en los monasterios. Los laboriosos monjes copiarían manuscritos que solo algunos privilegiados podían leer, y dan por cultos ricos y devotos. Siguió recordando la evolución del periódico hasta el siglo XVI, que imprimía de 200 a 300 ejemplares diarios. Todo comerciante erudito y adinerado tenía sobre su mesa un ejemplar. Allí constaban mareas, operaciones, subidas y bajadas de bolsa, llegadas y salidas de barcos y mercancías. ¿Qué sucederá en el futuro?, se preguntaba a sí mismo. Quizás se utilicen los periódicos para comentar asuntos políticos de grandes reyes, matrimonios nobles, jugada de las lomas.